promesa. Aleluya. Mira esa riqueza del Señor. Gloria a Dios. Donde Cristo está, en tu mente guarde la divina sea dada al Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dándole la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar al Señor para que Él nos dirija, para que Él nos abra puerta de su palabra en esta hora y a través de ella nos enseñe el Señor esta revelación bendita de su palabra. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo le damos gracias, Señor, por su gran amor, por su gran misericordia, por permitirnos una vez más, Señor, dar inicio a esta escuela dominical, esta enseñanza, Señor, que tenemos, Señor amado, bendito Dios del cielo, cada domingo, Señor, para aprender de su palabra, Señor amado, para allí, Señor amado, eterno Dios, entender, Señor Jehová, cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, cuán grande, Señor, es su bondad hacia nuestras vidas. Perdone nuestros pecados, lávelo con la sangre de Cristo. Señor Jehová, ponga espíritu de discípulo en cada uno de nosotros para poder, Señor amado, aprender, estar atento a esta enseñanza, Señor, para poder así ser fortalecidos, Señor, y poder también, Señor amado, eterno Dios del cielo, tener revelación, conocimiento de su palabra, Señor, que nos va guiando, que nos va educando, Señor, y que nos va fortaleciendo cada día, Señor eterno. Bendiga a todos los que se conectan, Señor amado, a esta escuela dominical. Bendígale, su oído está atento, Señor. Como dice allí el libro de Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios nos va a enseñar en esta hora. Le damos gracias, Señor, por sus bondades, por su misericordia. Señor Jehová, se lo pedimos todo por Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, la lección para este día, para esta escuela dominical, la tenemos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del versículo 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Repito otra vez para que usted tenga claro esto. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Y el texto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Ahí está el texto y la lección, la enseñanza, la clase, como lo queramos llamar. Está en Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 23. Se ve que usted lo busque en su casita allí y pueda buscar estas citas bíblicas, para que siga conmigo la lectura de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Por esta causa
también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios bendiga la lectura de la lección. Vamos allí a Primera de Pedro, entonces, capítulo 1, versículos 3 y 4. Le voy a leer también, y que usted lo ubique en su Biblia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios añada mucha revelación también a la lectura del texto en este día, que nos acompaña en esta enseñanza que tenemos hoy día. Dar gracias al Señor por estar nuevamente en esta escuela dominical, estar nuevamente frente a esta pantalla, y también dar gracias al Señor por ustedes los que se conectan para escuchar la palabra del Señor, esperando en el Señor que esta enseñanza sea de mucha edificación para nuestra vida espiritual, que es lo que anhelamos y lo que necesitamos en este caminar del Evangelio. Necesitamos tener revelación de la palabra del Señor, poder comprender y poder entender lo que el Señor nos habla a través de su palabra, lo que Dios nos enseña a través de ella. Dios nos bendiga. Vamos entonces a conversar de esta palabra gloriosa, esta palabra que tiene una introducción a este tema para entrar al tema de hoy, Cristo y su señorío. Ese es el título del tema de hoy día, Cristo y su señorío. En esta lección veremos cómo el apóstol Pablo prorrumpe en exclamación de acción de gracias por la fe y el amor de los creyentes fieles de esta ciudad de Efeso, y eleva fervorosa oración a Dios para que les dé espíritu de sabiduría y revelación, a fin de que les ilumine en orden a conocer profundamente el misterio de Cristo. Que Dios nos bendiga. Está exclamando, dice aquí en esta introducción, el apóstol Pablo, en exclamación de acción de gracia. Que Dios nos bendiga. ¿Para qué? Para a fin de que le ilumine en orden a conocer profundamente el misterio de Cristo. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Profundamente el misterio de Cristo. El desarrollo de este tema nos dice que Pablo inicia estos versículos diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Por esta causa también yo, habiendo oído, que Dios nos bendiga, habiendo oído, dice, de vuestra fe en el Señor. Le está diciendo a los efesios, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, amor por toda la iglesia. Que Dios nos bendiga. No se olvide usted que los hijos del Señor somos llamados santos, y no somos santos
por ser mejores que los demás, ni por nuestros actos, ni por nuestros hechos, sino que el Señor Jesús nos llama así santos, porque Él entiende, el Señor Jesús, que cada creyente se va apartando de las cosas mundanales y de todo mal, y pasa, ¿no es cierto?, allí a ser un hombre, un santo, un hombre que se guarda para el Señor. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia, ¿ves? De vuestro amor para con todos los santos, con todos los hermanos, sin excepción de personas. Dios nos bendiga. Y dice Él, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que Dios nos bendiga, haciendo memoria. O sea, Él siempre se acordaba de los hermanos de Efesios. Se acordaba de ellos, oraba por ellos, daba gracias por ellos a Dios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Haciendo memoria, recordándose de los Efesios, los que habían recibido el Evangelio, los que habían conocido, ¿verdad?, este camino glorioso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Haciendo memoria, orar. Que Dios nos bendiga. Él está, no ceso, es decir, en cada momento oraba el apóstol dando gracias por vosotros, porque esta carta obviamente va dirigida a los Efesios, obviamente Él se dirige a ellos, por vosotros. Ustedes, los Efesios, yo no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Memoria, recordándose de los Efesios, recordándose del cariño, de cómo recibieron, de cómo fueron incluidos en este plan de salvación. Que Dios nos bendiga, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ora el apóstol Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría, tener sabiduría. ¿Para qué necesitamos nosotros sabiduría? Para poder entender los misterios de nuestra propia salvación. Necesitamos ser sabiduría, debemos ser sabios. Y sabio no quiere decir, ¿verdad?, que seamos mejores que los demás y que somos nosotros lo único, sino que sabiduría para entender, porque el pueblo del Señor le falta sabiduría para entender los misterios de su propia salvación. Eso nos falta a nosotros los creyentes, poder entender, poder comprender. Esa es la sabiduría que está hablando el apóstol, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, que podamos entender todo lo que Él quiere para nosotros. Revelación en el conocimiento, poder conocer a Dios, conocerle en espíritu, en verdad, poder conocer a Dios, poder comprender el amor de Dios, comprender la misericordia de Dios. Que Dios nos bendiga, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Qué esperanza nos ha llamado el Señor? Una esperanza, ¿verdad?, que nos abriga a cada uno de nosotros, una esperanza. Que Dios nos bendiga, a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la riqueza de la gloria, dice, de su herencia en los santos? ¿Cuál es la herencia que tenemos usted y yo como los santos del Señor? La vida eterna, ese lugar que está preparado. Que Dios nos bendiga. Tenemos una herencia allí en el cielo, una herencia, dice aquí el apóstol, ¿verdad?, una herencia, para que tengamos nosotros. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Entender, tener conocimiento de estas cosas, que no estamos solamente caminando en este camino por si acaso. Que Dios nos ayude. Las peticiones en ruego y oración de Pablo a Dios, el Padre de la gloria, que
es que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Deseaba el apóstol, fíjese usted, que los creyentes efesios conocieran los grandes recursos espirituales que eran de ellos en Cristo. Revelación, ¿qué es revelarle su palabra? Entendimiento. Cuando habla de revelación habla de entendimiento, de entender la palabra del Señor. Se refiere a la perspectiva y el discernimiento que el Espíritu aporta sobre los misterios de la verdad divina. Que Dios nos bendiga, discernir, entender, comprender. Que Dios nos bendiga, que el Espíritu aporta sobre los misterios de la verdad divina. Pablo deseaba que sus lectores tuvieran un espíritu de sabiduría. Es sabiduría para poder entender. Nosotros siempre decimos Dios nos dio espíritu de discípulo, porque el discípulo necesita aprender, necesita sabiduría para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que conocieran a Dios de una manera más completa. Los creyentes han recibido sabiduría, pero Pablo oraba para que la iglesia no solamente entendiera, sino que también experimentara esas bendiciones. Que Dios nos bendiga. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo nosotros entendemos estas bendiciones? ¿Cómo nosotros adquirimos sabiduría? Para poder comprender, porque la sabiduría que nosotros necesitamos, vuelvo a decírselo, no es para que nosotros miremos en menos a nadie. Si la sabiduría es para que entendamos nosotros lo que nos conviene. La sabiduría es para que usted y yo comprenda y seamos sabios en nuestra acción, en nuestras cosas, en lo que hacemos. No hacer las cosas como hablamos nosotros a veces al lote, desordenadamente. Necesitamos sabiduría, necesitamos comprender esto. Eso es lo que da la sabiduría. Entendimiento, comprender, discernir las cosas. El sabio discierne las cosas buenas y las malas. El sabio, el que tiene la sabiduría de Dios, entiende que lo que Dios quiere, logra hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo. Que Dios nos bendiga. Por eso dice, ¿no es cierto?, que aquí Pablo oraba para que la iglesia no solo entendiera, sino que también experimentara esas bendiciones. Experimentar esas bendiciones, ser sabio, de que Dios lo use, de que podamos agradar a Dios, porque la sabiduría que necesitamos es para agradar a Dios. Aunque quizás algunas situaciones que tengamos que vivir probablemente nos confundan un poco, pero tener sabiduría. Algo quiere el Señor de mí. Algo tengo que hacer. Que Dios nos bendiga. Entender, sabiduría, inteligencia. No actuar, precipitadamente, sino que entender y poder, allí servir a Dios. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Entonces, tuvieran un espíritu de sabiduría para que conocieran a Dios de una manera más completa. Los creyentes han recibido sabiduría. Los creyentes reciben sabiduría porque aprenden a entender o a tratar las cosas. Que Dios nos bendiga. Sabiduría. Pero Pablo oraba para que la iglesia no solo entendiera, sino que también experimentara esas bendiciones, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Una mente con iluminación espiritual, iluminando, dice, que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, le decía yo, como decimos nosotros, tener vista espiritual. Una vista espiritual, podamos nosotros ver la gloria de Dios, ver lo que Dios nos tiene por delante. Que Dios nos bendiga, aunque a lo mejor no veamos nada físicamente, pero tenemos espiritualmente algo hermoso que está delante nuestro, y poder ver aquello y poder comprender aquello. Para eso necesitamos sabiduría que viene de Dios. El apóstol Santiago dice que el que está falto de sabiduría pida a Dios, y Dios le dará abundantemente, le dará sabiduría para entender. No para querernos maestros, no para querer enseñar a otros. La sabiduría que necesitamos es para enseñar a nosotros mismos. Que Dios nos bendiga. Y también, si Dios nos da sabiduría para enseñar a otros, pero haciéndolo de una manera, no creyéndonos maestros, no creyéndonos mejores que nadie,
sino que solamente dándole gracias a Dios porque Dios nos abre el entendimiento para comprender este evangelio glorioso, estas promesas que vienen de parte del Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite entender y apreciar de verdad la esperanza y la herencia en Cristo, así como vivir para Él en obediencia. Que Dios nos bendiga. El hombre sabio, la mujer sabia en este camino, lo primero que tiene que hacer, que tiene sabiduría, es obedecer a Dios en obediencia. Que Dios nos bendiga. Obedecer a Dios. El hombre sabio, la mujer sabia en este camino, lo primero que debe hacer es obedecer a Dios. Lo primero. Que Dios nos bendiga. Y de ahí adelante, ¿verdad? Comprender, entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios quiere darnos, cómo Dios quiere que nosotros podamos un día alcanzar la herencia, ¿verdad? Que Él nos tiene prometida, una herencia incorruptible, incontaminada, inmercesible, reservada en los cielos para vosotros, dice el apóstol Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros tenemos fe, somos guardados por la fe, pero Dios nos tiene una herencia y para eso necesitamos sabiduría, para poder llegar, ¿verdad?, a ser merecedores de esa herencia. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, porque necesitamos obediencia para entender. Lo primero, el hombre sabio es obediente. Ahí se sabe al tiro, se reconoce a un cristiano que tiene sabiduría, obedece. No mira nada, no es cierto, no contiende con nadie, sino que lo que le manda hacer el Señor lo hace. Como decía nuestro amado obispo Carlos San Martín Pulgar, los convenga o no nos convenga, hay que servirle, obedecer a Dios. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de eso. Es lo que necesitamos hoy día más que nunca, la iglesia del Señor. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Que Dios nos bendiga. Habla del llamamiento común de los fieles a una sola esperanza. Esto es, a una única esperanza para todos los creyentes, como uno de los fundamentos de la unidad eclesial. El objeto de esta esperanza no es, ¿no es cierto?, vana, no es algo ilusorio, es algo real. Que Dios el objeto de esta esperanza no es otro que la herencia eterna. Que Dios nos bendiga. Y aquí, ¿no es cierto?, nos hace una cita bíblica donde encontramos, ya lo leímos, ¿verdad?, en el texto, la herencia eterna que está allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y siguiendo a la que hemos sido llamados y de la que la señal del Espíritu en nosotros es la zarra del Espíritu, es la que nosotros nos lleva a lograr un día esta herencia gloriosa. El apóstol lo declara explícitamente a continuación. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos? Surge la pregunta, ¿de quién son estas riquezas de la gloria de su herencia? ¿Son de los santos para que quienes Dios tiene reservada su herencia gloriosa? ¿O son de Dios para quienes los santos son la preciosa posesión adquirida que constituye esta herencia riquísima y gloriosa? El texto permite ambas interpretaciones, pero es mejor quedarse con la última. En otras palabras, Pablo está orando que los creyentes puedan lograr comprender que ellos heredarán todas las bendiciones de Dios. Ellos, los creyentes, heredarán todas las bendiciones de Dios. Todo lo que Dios ha prometido, Dios nos va a entregar a nosotros. Que Dios nos bendiga, ya que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Tenemos una herencia, Dios, Él es, y somos coherederos, o sea, vamos a compartir la herencia con Jesucristo el Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, según
la operación del poder de su fuerza. Que Dios nos bendiga. Este poder de que habla Pablo y quiere que conozcan los lectores de esta epístola en su magnitud, es una fuerza indescriptible, incalculable e ilimitada, siempre en acción en beneficio de los que creen en Cristo. El énfasis es para que sepan bien que el poder de Dios es infinito, seguro y efectivo, para que los creyentes de Efeso conozcan mejor este poder grandísimo. Que Dios nos bendiga. El poder de Dios es infinito, es seguro y efectivo. Decía el apóstol, para que los creyentes, que Dios nos bendiga, para que los creyentes en Efeso conozcan mejor este poder grandísimo, fue precisamente a favor de los que creemos, que mostró Dios esta fuerza poderosa suya en Cristo cuando dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Que Dios nos bendiga. Ese es el poder de su fuerza grandísima que tiene poder Dios para levantar a los muertos. Que Dios nos bendiga. Y sentarlo a su diestra como lo sentó a Cristo. Tiene poder. Es grande el poder. Que Dios nos bendiga. Lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿No es cierto? Este poder grandísimo operó en Cristo. Este poder que tiene poder, valga la redundancia, sobre la muerte. Tiene poder, o sea, la muerte no ha vencido a Dios. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, como diría después, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, estando muertos en pecado, o sea, ninguna esperanza de vida eterna, ninguna esperanza de recibir la herencia. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayuda, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega que un paréntesis, por gracia soy salvo, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Somos salvos por gracia, la misericordia, el poder de Dios, nada más que eso. No porque seamos mejores, ni más sabios, ni más entendidos, solamente por la misericordia de Dios. Esa misma fuerza poderosa de Dios se pone en plena actividad cada vez que es regenerado espiritualmente un pecador, que se convierte, y se pondrá también en plena actividad cuando llegue el día de la resurrección corporal de todos los que durmieron en Cristo. Dice un comentarista, ciertamente la resurrección de Cristo fue la gran prueba de la verdad del Evangelio de cara al mundo. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Esa, ¿no es cierto?, es lo que nos afirma a nosotros, que este Dios es poderoso, porque levantó a Cristo de los muertos. Que Dios nos bendiga. Eso, ¿no es cierto?, afirma todo el Evangelio. Por eso caminamos, por eso perseveramos en este camino. Que Dios nos bendiga. El apóstol Pablo dice por ahí, si Cristo no hubiese resucitado, vano sería el Evangelio, vano sería predicar, no tendría ningún sentido. Pero hoy día se predica de resurrección porque Cristo resucitó con el gran poder que venía de parte de Dios. Dios resucitó a Cristo con ese poder glorioso. Que Dios nos bendiga. Fue la gran prueba de la verdad del Evangelio de cara al mundo. Fue la gran prueba de la verdad del Evangelio. La prueba estaba ahí, en que Cristo resucitó para mostrar a Dios el poder que Él tiene, y las promesas de Él son verdaderas. Dios nos bendiga. En los 3 últimos versículos el apóstol pone de relieve la excelsa elevación que el Señor Jesucristo obtuvo sobre toda creación, y en particular sobre la iglesia, de la que fue constituido cabeza. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. El apóstol pone de relieve la excelsa elevación que el Señor Jesús obtuvo sobre la creación, y en particular sobre la iglesia, de la que fue constituido cabeza. Que Dios nos bendiga. Pone en relieve, o sea, ahí lo destaca él, ¿verdad? Destaca esto, ¿verdad?, que la elevación que el Señor Jesús obtuvo sobre toda creación, y en particular sobre la iglesia.
Sobre toda creación Cristo está por sobre todas las cosas y sobre todo la iglesia de la que fue constituido cabeza. Él es el principal de la iglesia. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso usted lo encuentra en el capítulo 21 de lo que tenemos hoy día aquí en Efesios, en el capítulo 1, del versículo 15 al 23. En el versículo 21 dice sobre todo principado y autoridad. O sea, Él está sobre todo autoridad, sobre todo principado y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, está por sobre todo. No hay nadie más grande que Jesucristo el Señor. Pueden haber muchos nombres, pueden haber muchos personajes, como nosotros vemos en la Biblia, hay muchos hombres que Dios los usó y Dios los usó porque hicieron cosas maravillosas, pero sobre todo ellos está Cristo. Sobre todo autoridad. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude a nosotros. Pablo quiere que los creyentes comprendieran la grandeza de Dios en comparación a los demás seres y entidades celestiales. Está por sobre todo los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice aquí, ¿no es cierto?, en Filipenses capítulo 2, que se humilló hasta lo sumo, pero también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Filipenses, si usted busca allí en el libro, en su Biblia, y encuentra allí el capítulo del libro de Filipenses, entonces usted va allí, va a encontrar esta expresión también que le está hablando el Señor también a los filipenses, para que ellos, ¿no es cierto?, puedan entender quién es Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Dios nos ayude a nosotros. Que es por sobre todo, Cristo sobre todo los demás, y que tiene autoridad. Está todo bajo la autoridad de Cristo, lo que está en el cielo, en la tierra. Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, contemplar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los santos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, dice el versículo 11 del capítulo 2 de Filipenses, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que Dios nos bendiga. Entonces está diciendo, ¿verdad?, que Él está por sobre todos los demás, ¿verdad? Todo lo demás, todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo está bajo la autoridad de Cristo. Cristo es superior a todos, hubo un hombre importante, ¿verdad?, como Abraham, que fue, Dios lo llamó su amigo, pero Jesús está sobre Abraham, sobre Isaías, sobre, ¿no es cierto?, los grandes profetas, Elías y todos aquellos grandes hombres de Dios. Cristo está por sobre todo ello. Que Dios nos bendiga, para que en el nombre de Jesús doble toda rodilla de lo que están en los cielos, todo lo que está en los cielos. Y si usted lee allí en el Apocalipsis, ahí se muestra cuando todos doblaron su rodilla ante el Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, el apóstol está diciendo aquí, ¿verdad?, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero, todo, en todo tiempo. Que Dios nos bendiga. Ahora en este siglo, en esta tierra, y en el siglo venidero habla Él de la vida eterna en Cristo. También todos estarán bajo la autoridad, bajo el poder de Cristo. Solamente el Padre está por Él, pero después todo está en Cristo el Señor. Que
Que Dios nos bendiga. Pablo quiere que los creyentes comprendan la grandeza de Dios en comparación a los demás seres y entidades celestiales. Los términos principales de autoridad y poder y señorío eran la alusión tradicional que hacían los judíos para designar a los seres angelicales de más alto rango entre las huestes de Dios, quien está por encima de todos ellos. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Si usted vemos ahí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 10 al 15, Colosenses 1 al 16, y sometió todas las cosas bajo sus pies, todo lo creado, todas las cosas creadas bajo sus pies. Esto significa dominio universal, no solo sobre los hombres y ángeles, sino sobre el resto de su creación, animada e inanimada. El autor de Hebreos nos recuerda que en la actualidad no vemos todas las cosas bajo sus pies, y esto está escrito, aunque el dominio universal pertenece a Cristo, no lo ejerce aún, pero Dios ha decretado que su Hijo tendrá el cetro universal y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. La cabeza de cualquier organismo lo controla y da coordinación. Cristo como cabeza gobierna y coordina la Iglesia. En el versículo 10 el autor ya mencionó que todas estas cosas fueron reunidas bajo una cabeza. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Sobre una cabeza, en el versículo 10, de reunir, dice, todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que Dios nos bendiga. Ya estaba declarado en la clase anterior, ¿verdad?, que todo esto estaba bajo el dominio de Cristo el Señor. El autor ya mencionó que todas las cosas fueron reunidas bajo una cabeza, Cristo. Todas las cosas reunidas, todas las cosas, se refiere a la totalidad del universo terrenal y celestial. Sobre este dominio universal, es decir, las potencias, tanto buenas, angelicales, dice entre paréntesis, o malas, las satánicas, todo, dice, está Jesús como cabeza absoluta. Ahora Pablo introduce el organismo que Cristo encabeza sobre y por medio del cual ejerce el dominio, la iglesia, asamblea o concurrencia, y que tiene un nuevo sentido reuniendo a todos los creyentes en él como comunidad universal de fe, congregados en un solo cuerpo bajo una sola cabeza, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud en aquel que todo lo llena en todo, todo lo llena Cristo. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Pablo afirma que la iglesia solo existe y funciona por la revelación vital con su cabeza, Cristo Jesús. La iglesia existe solamente, ¿verdad?, por su cabeza, que es Cristo Jesús. Por eso existe la iglesia. Si no existiera Cristo, si Cristo no hubiese resucitado, no existiría la iglesia. No había esperanza, no había promesa. Que Dios nos bendiga. No estaría la promesa del Señor. Dice que para nosotros hay una herencia incorruptible, incontaminada, porque todo va a ser conmovido, las potencias de los cielos, dice, se fundirán y caerán a la tierra, pero nosotros esperamos, según la promesa del Señor, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Que Dios nos bendiga, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo afirma que la iglesia solo existe y funciona por la revelación vital con su cabeza, Cristo Jesús, en su calidad de Cristo resucitado y exaltado. No tiene necesidad ni dependencia de nadie. Sin embargo, está incompleto sin el cuerpo, el cual es la iglesia, que lo complementa. Por lo tanto, el cuerpo y la cabeza son uno en el sentido más real. Que Dios nos bendiga. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dios nos dé su gracia en esta hora. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, y esa es la sabiduría, ¿verdad? Cuando usted y yo tenemos sabiduría, como habla aquí la Biblia, entendemos estas cosas y comprendemos que sin Cristo no hay iglesia, sin Cristo no hay herencia, sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay vida eterna. Por eso el apóstol Pablo afirma reiterarle que si Cristo no hubiese resucitado, dijo, vano sería el evangelio, vanas serían las predicaciones.
estaríamos ¿verdad? Hablando de algo que no existe. Pero aquí existe la cabeza que se llama Cristo Jesús, que resucitó de los muertos al tercer día con poder, con gloria, y que venció todas las cosas, y que hoy día está sentado a la diestra del trono de Dios, que intercede por toda la humanidad. Ese Cristo es que está bajo el poder de Él, están todas las cosas, hasta la satánica, todo está bajo el poder del Señor, todo lo domina el Señor. Por eso que Dios nos bendiga, nosotros nos ayude el Señor, para que tengamos este conocimiento, lo guardemos, esta sabiduría, para que no nos confundamos, para que nada ni nadie nos traiga, hermano, algo que nos saque de esta verdad que es Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios bendiga su enseñanza en nuestros corazones. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar ahora y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Eterno Dios y buen Padre Celestial, Señor, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por permitirnos participar de esta escuela dominical, Señor amado, donde usted nos ha aclarado, Señor amado, que sobre todas las cosas, Señor amado, en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra, el que está, Señor amado, y tiene autoridad y poder sobre todo, es Jesucristo el Señor, su Hijo amado, el que está hoy día sentado a su diestra, el que también, Señor, un día vendrá a buscar su iglesia. Ayúdenos para que esta sabiduría permanezca en nuestros corazones, este entendimiento, este conocimiento, Señor Jehová, para que cada día le sirvamos, Señor amado, y nos guardemos para usted, porque la única manera que heredemos la vida eterna es reconociendo a Cristo como el camino, como la verdad y como la vida. Padre Santo, le agradecemos todas estas bondades, todas estas misericordias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Si es para el Señor.